me espanta, pero creo que tienes razón, que no solamente estamos entrando al tercer año, sino que estamos entrando al cuarto año que tenemos a la guerra, esa es la parte mala de la noticia. La parte buena de la noticia es que no tendrá, digamos, una confrontación militar, sino de otro. Y ahí yo quisiera justamente hacerte la siguiente pregunta. ¿Está una especie como del ojo del huracán, en donde estamos en una aparente calma, pero se está gestando un cambio geopolítico en el planeta? Y yo no sé si estemos reeditando el escenario eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de una guerra fría de dos bloques, uno comunista, el otro capitalista, y que así nos llevó a muchos años de desgaste en el planeta. Estamos entrando a una nueva integración, a una nueva conformación geopolítica en el mundo. Y esto que dices de la ministra, de que Europa debe aprender a defenderse sola, ¿qué implica en este contexto? Pase lo que pase, Jorge, en mi opinión, Occidente va a seguir mostrando un bloque bastante sólido. Independientemente de, diríamos en México, las actitudes trompianas, que a veces son medio de cuentachiles y a veces son, y perdón que lo ponga así, o de una política de transaccionalista que todo quiere ver cómo puede sacar una ventaja, o transacciones cruzadas, ya lo vivimos nosotros, migración por aranceles, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Independientemente, llegará Trump y se irá Trump, pero lo que no se va a ir son los intereses geoestratégicos de las naciones. Lo que estamos viviendo con el famoso nearshoring, y quiero volverlo a tocar, es la manifestación económica de un reacomodo de no depender, que las fuentes de suministro estratégicas no dependan de estados que no son mis amigos, mis aliados, mis socios confiables. Por eso, este, eh, México tiene una posición compleja porque tiene que ser un buen socio, buen aliado, etcétera, pero también deberá preservar, en mi opinión, como dije hace rato, un claro carácter de independencia en sus políticas. Pero bueno, lo que está sucediendo, en mi opinión, es, cuando estudiamos geografía, nos enseñaron que en un momento dado, en la creación del mundo, había una gran masa que se le conoció como Pangea, y ahí era un solo continente. Y con el transcurso de los siglos se fueron dividiendo, las placas tectónicas se fueron moviendo y se fueron conformando los distintos continentes que hoy conocemos. En materia política estamos viendo un momento similar de reacomodo de las placas tectónicas. Es decir, esto es algo que estamos sintiendo y viviendo, como en lo económico, en lo político, en lo militar, hay un reacomodo importante. Creo que somos afortunados, Jorge, en el sentido, y espero que sigamos teniendo el boleto adecuado en esta lotería, de que este reacomodo no sea consecuencia de una conflagración mundial. En ese sentido, creo que seríamos afortunados. Estamos viviendo la situación del mundo. Si tú me dices, ¿cómo defines el mundo? Yo te diría a ti, a la audiencia, piensen en la figura del virus del COVID como un erizo, ¿no? Lo pintan, el COVID con sus erizos rojos. Así está el mundo. Es un mundo
Y cada erizo, cada púa, es una crisis. Vivimos una policrisis en el mundo. No es una, no son dos, son una docena de crisis importantes que vive el mundo, de carácter militar, político, económico, etcétera. Vivimos una situación de policrisis. Y esto va a acelerar esta conformación de bloques a la que yo mencionaba. Y, y repito, creo que somos afortunados si se da al margen de una conflagración mundial. Yo sí quiero decir, por ejemplo, que a China le ha ayudado mucho esta guerra con Ucrania, porque está obteniendo lecciones importantísimas de lo que pudiera ser la consecuencia de una invasión a Taiwán. Me parece que el escenario de una invasión a Taiwán es un escenario que hoy no lo veo en las cartas, pero lo que sí veo es que China ha aprendido muchísimo de lo que puede suceder. Y lo que está pasando al final del día es que varios de las cosas que nosotros damos por hecha, hablamos de la globalización, y hablamos de la globalización y pensábamos que que la manifestación financiera de la globalización es que tenemos, donde está sentado un paisano, Agustín Carstens, un banco de bancos que tiene que ver con los intercambios globales de fondos, de finanzas, etcétera. Pues eso ya no es tan así. Ya hay un bloque euroasiático que hace sus propios intercambios de divisas, donde el yuan es ahorita la divisa más importante. Eso quiere decir, advertimos una fragmentación en lo financiero que no es tan grave como la pintan algunos. Algunos hablan de la desdolarización, ya hay una palabra nueva, desdolarización de la economía global, pero si la vemos en términos absolutos del intercambio mundial, el intercambio en otras monedas es muy pequeño, es un fragmento nada más. Entonces, lo que estamos observando es que en lo financiero, en lo comercial, ¿qué pasó con la Organización Mundial de Comercio? Pues ha fracasado una y otra vez, no de ahorita. Y esto la ha hecho más marginal todavía. Y como decimos en México, lo que la rifa son los acuerdos regionales, los acuerdos bilaterales y los acuerdos regionales. Eso es lo que es importante. No los acuerdos globales, son los tratados regionales, los comerciales. Entonces, en lo comercial vemos también una fragmentación del mundo. Entonces, no quiere decir que de repente se van a erigir murallas como la China y que no va a ser posible la comunicación de un lado a otro. Lo que quiere decir es que esta fragmentación global se va a ir generando, ya se está generando en lo económico, en lo financiero, en lo militar, en la seguridad, etcétera, y se va a reflejar también en el fracaso del mundo multilateral. No hemos podido, la ONU no responde a las exigencias de los conflictos que estamos viviendo. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque los que emergieron como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial se despacharon con la cuchara gorda del veto y entonces nada se puede. Lo vimos ahora con Gaza, otra vez hubo una propuesta de solución del Consejo de Seguridad para conminar a Israel, a tarará, y ¿quién la vetó? Estados Unidos. Y cuando hay algo que no, Rusia. Es decir, las grandes potencias, sobre todo los Estados Unidos, Rusia y China, pues vetan las resoluciones del Consejo de Seguridad que no nos convienen, que no les convienen. Y eso nos perjudica a nosotros también. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, tomemos las sanciones que se pusieron a Rusia. De repente los estadounidenses y otros nos critican porque México no se sumó a las sanciones. Claro. Bueno, México y muchos otros países. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque hay un camino que establece la Carta de las Naciones Unidas en un capítulo séptimo que dice que las sanciones tienen que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Y si el Consejo de Seguridad no permite porque alguno la veta, pues bueno, entonces adoptan las decisiones unilaterales y los Estados Unidos encabezan una vez más una coalición, ahora una coalición de sanciones otra vez, así como antes ha encabezado coaliciones de intervenciones militares, ¿no? De manera unilateral, y eso México es natural que se oponga y se deberá seguir oponiendo a eso. Mi querido Rubén, para ir cerrando esta conversación, ya hicimos un repaso que te agradezco sobre los antecedentes, sobre el inicio lamentable del tercer año y quizá un cuarto año de la guerra. En un par de minutos, eh, ¿cómo ponderas la actitud que ha tenido frente a este conflicto? Y en el tercer minuto, ¿por qué debe preocuparnos a los mexicanos la guerra, la invasión, perdón, a Ucrania? ¿Cuál fue el primero? Perdóname, no te escuché. ¿Te cortaste un poco? El primero, ¿cómo ponderas la postura de México Ah, frente a esta invasión? Y tercer minuto, ¿por qué debe importarnos a los mexicanos esta invasión? yo te diría, bueno, yo creo que la posición de México yo la dividiría en tres partes. Uno, la participación en las Naciones Unidas, me parece que ha sido una posición clara, una posición consistente, que ha acompañado las decisiones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General en términos de la invasión de Rusia, llamándola por su nombre y sumándose a las decisiones. Esa es una. La otra es la que tiene que ver con la OEA que comentábamos, que me parece que es una anomalía dentro de lo que pasa en el sistema internacional, en el mundo multilateral. Me parece que es una anomalía en el sentido de que hay otras consideraciones que no vemos, no las veo yo, que llevaron a tomar esa decisión. Ahora, de no acompañar la resolución que fue aprobada por 25 países. Ahora, también un poco hay que hablar a la prensa, y en este caso tú como representante de la prensa, y decir, no es tanto como que México quedó solo, no, con México votaron Brasil y Colombia y otros países, ¿no? Salvador, en fin. Pero es decir, no es que no fueron paisitos los que votaron en el mismo sentido que México, también Brasil y Colombia votaron. Podemos tratar de encontrar eh, justificaciones y cada quien tendrá las suyas y alguno me dirá, bueno, pues es que Brasil, porque es un país BRICS, entonces es parte de esa alianza, esa económica, política con Rusia, de los BRICS. Colombia, pues por ser Petro, este, eh, iba a decir izquierda, pero tampoco funciona porque Chile votó a favor de la resolución. Chile es un ejemplo claro de un país de izquierda que vota en conciencia por algo que debería de ser condenado. La otra es eh, que eso es lo que toca la OEA, que es algo que tenemos que ver qué había detrás de esto. Yo no lo sé. Yo repito, a mí si me hubieran preguntado, yo hubiera acompañado la decisión. Tal vez in extremis me hubiera abstenido, no creo, pero esa es mi posición personal, Claro. sin cartas en la mesa, no tengo cartas en la mesa, no puedo pasar juicio, es simplemente mi opinión personal. Y la tercera es, México en general está muy dividido a lo largo de la posición
yo te diría, muy dividido y y también medio engañado. Te voy a decir por qué. Vas a decir, y ya me pasé los minutos, te ruego me disculpes, estoy aquí con el reloj enfrente. Eh, ¿Por qué digo engañado? No, no que alguien lo haya engañado, sino porque hay un sector importante de la sociedad, y tú lo has visto, que votan o que no que votan, que muestran simpatías a Rusia, no por las razones históricas que comentábamos, sino porque piensan que Rusia es un país socialista, porque piensan que Rusia es un país de izquierda, cuando el gobierno ruso es un país de derecha muy conservador, ¿no? Y que, pero acá en México es casi, se piensa todavía en la Unión Soviética, hay cierta nostalgia, Sí, sí, digamos, sí. hay cierta nostalgia que hace que rime la idea, eh, y te lo dice alguien como yo, a pesar de todo lo que he dicho, que tiene un enorme cariño y respeto por el pueblo ruso, ¿no? En fin. Muy bien. Bueno, ya para cerrar entonces, mi querido Rubén, agradecerte esta conversación para poner en contexto de el inicio, ¿no?, de este año de invasión de Rusia a Ucrania. Agradecerte mucho, Rubén, de verdad, por este tiempo y esta amplia charla que seguramente analistas, pero agradecerte mucho, Rubén, y por supuesto también agradecerle a la audiencia que nos va a escuchar, que nos va a ver, que nos va a leer en esta conversación. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un privilegio siempre estar acompañando los esfuerzos de comunicación de la silla rota. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota y hasta la próxima charla. Muchas gracias.